Vamos a abrir nuestra Biblia en Judas, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Bueno, habíamos visto el otro día, habíamos terminado el hablar de la nueva creación. Y dice que algunos hombres han entrado encubiertamente. Y eso significa en el verso 4 que están disfrazados como hermanos, pero son impíos. Nunca la palabra, recién escuchábamos, el hermano hablaba sobre aceptar a Cristo. Y aquellos que no aceptan están destinados al fuego eterno. Y bueno, es lo que está hablando acá Judas. Y hermanos, gracias a Dios que en este tiempo tenemos el Espíritu Santo, la cual nos declara todas las cosas. No estamos a ciegas. Evangelio de Juan, capítulo 14 y el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese lo que Jesús le dice a sus discípulos. Hermano, realmente si vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu, jamás seremos engañados. A veces los hermanos sin enseñanza, a pesar de que las iglesias llamadas pentecostales son llenados con Espíritu Santo, pero ellos no andan en el Espíritu ni viven en el Espíritu. Entonces andan conforme a su propia voluntad. Y ellos, ¿cuántas veces son engañados? Siempre decía un hermano que había venido un sacerdote y invitó a todas las iglesias evangélicas. Y bueno, los que no fueron, los que no tenían enseñanza, allí fueron. Y estaban allí, cantaban nuestros coros, leían la Biblia, pero el último día le sacó la imagen y le dijo: adórenles a ella. Disfrazados, van a hablar como nosotros, van a usar la Biblia, van a usar los mismos versículos, van a cantar como nosotros, y algunos, como escuchábamos la vez pasada, van a incluso imitar al Espíritu Santo, los carismáticos, por ejemplo. Y bueno, pero el Espíritu de Dios, de su Hijo que está en nosotros, eso nos avisa, no nos deja estar engañados, no nos deja estar engañados. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí en Juan, lo que está diciendo acá. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Vamos a ver cómo algunos fueron engañados. Primer libro de Reyes, capítulo 14, el verso 1 en adelante.
Y en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcas que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tus manos 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare qué ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, y así le responderá, pues cuando ella viniere vendrá disfrazadas. Fíjese, en aquel tiempo, hermano, eran contados sobre quienes reposaba el Espíritu Santo. Mas en este tiempo, hermano, el Espíritu está sobre todo aquel que le recibe, y todo aquel que le busca. Por eso es importante, hermano, pedir la llenura del Espíritu Santo, porque si bien tenemos en nosotros el Espíritu de su Hijo, necesitamos la llenura. ¿Para qué? Para que Él nos guíe a toda verdad y justicia. Si usted así tiene luz, cuando es llenado con el Espíritu Santo va a haber más amplia luz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a declarar todas las cosas. Y fíjese, aún siendo que reposaba sobre algunos solamente, trataron de engañarle. Y fíjese ahora la respuesta de Ahías. El verso 6 dice: cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Fíjese cómo el Espíritu Santo no nos deja engañados. No nos deja engañados. Realmente, hermano, por eso es tan importante. Vamos a ver el libro de los Hechos del Espíritu, capítulo 2. Hoy tenemos el Espíritu Santo, la palabra de Dios escrita, y encima tenemos, hermano, este mensaje glorioso que abre los ojos al santo. ¿Y por qué no ser completos? ¿Por qué no ser completos? ¿Por qué no reclamar lo que es para usted y para mí? ¿Por qué no? Vamos a ver el verso 17. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso significa predicar. Ya a no ser, vamos a decir, alguna vez esporádicamente, entre nosotros no hay profecía como la que usa el hermano que no tiene enseñanza. Ellos dicen muchas veces carnalmente, dijo Dios, o dice así. Pero nosotros, hermanos, tenemos la profecía escrita, que es la más cierta. Pero no negamos que alguna vez Dios puede hablar, pero va a hablar y se va a cumplir. No va a ser como en otros tiempos, en algunas iglesias se usaba: bueno, a mí el Señor me mostró que la hermana fulana se tiene que casar con el hermano fulano. El Señor no entra en eso. Eso cuando nos enamoramos y bueno, y la chica se enamora y el chico, bueno, oran al Señor, y si es de Dios, bueno, se van a casar. Y si es un deslumbramiento nomás, porque a veces también pasa esto, bueno, el Señor va a separar, nos van a llegar. Pero hasta para eso, nombrando en la profecía mal usada.
Por eso es que mayormente entre nosotros tenemos la luz de la palabra. Y dice, y sigue, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, o sea, predicarán de la palabra, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesta. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjese que muchas cosas en este tiempo se están cumpliendo. Hay muchas cosas que realmente se están cumpliendo. Vemos que realmente, principalmente el año pasado, mostraban una luna roja. Vemos aguas de los ríos en rojo. Y bueno, vemos que se van cumpliendo estas profecías escritas. El que toma nota puede anotar también Joel capítulo 2, verso 28 al 32. Y este Espíritu Santo, hermano, que estuvo sobre Ahías, bueno, también es el cual somos llenados y hablamos en otras lenguas. Pero no solamente para hablar en otras lenguas, sino también para ser revelados más y más de la palabra. Si usted tiene algo de revelación, cuando usted es llenado, usted pide al Señor y ahí Él revela. Ahí Él revela la palabra, porque dice, el que más busca, más tiene. Al que pide más, más se le dará. Más se le dará. Y bueno, vamos a ver qué nos dice en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 6. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hermanos, en este tiempo, este es el último tiempo. Estamos en este tiempo. Y dice a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermano, el que ha conocido la verdad y es llenado con el Espíritu Santo, tiene que buscar, cuando escucha algo, ir y consultar con el Señor. Por eso es que me agrada cuando los hermanos toman apunte, porque van y consultan con la palabra y otra vez al Señor. Y eso me agrada, hermano. Había unos hermanos que un tiempo salieron de la iglesia Puerta del Cielo y vinieron a escuchar conmigo el mensaje. Y los hermanos escucharon por primera vez que somos salvos, siempre salvos. Y yo le aconsejé a la hermana. Le digo, hermana, no vaya a preguntarle a otro. Vaya en su casa y doble su rodilla y pregúntele al Señor. Señor, lo que me dijo la hermana por la palabra, ¿es verdad? Y el Señor le va a revelar. Y usted sabe que la hermana fue y hizo esto. ¿Y por qué? Aconsejamos así a veces a los hermanos que vienen de otras congregaciones. ¿Por qué? Porque va y le pregunta a su pastor. Y el pastor no sabe. Y le va a decir doctrina de demonio. Porque lo primero que ellos niegan es la vida eterna. Y nosotros somos enseñados que lo que perdemos son galardones. Y eso lo vemos en Corintios.
Yo creo que ya lo habrán visto eso, que se van a presentar y algunos quedarán como desnudos. El que anda a su manera, en su carne, que no agrada a Dios, no tiene premio, porque nosotros somos llamados, y mayormente estoy hablando de nosotros, no de los hermanos, porque sabemos que ellos no saben esto, no conocen esto. Y bueno, y ella fue y hizo. Y bueno, la hermana, gracias al Señor, salió y es una hermana que ahora está en Cor, allí, y tienen reuniones. Estuvieron mucho tiempo también con hermano Fernando y bueno, ellos se mantienen. Bueno, gracias a Dios, porque si iba, cuando el pastor se dio cuenta, él la bajó desde el púlpito una vez. La hermana se levantó y predicó sobre vida eterna y le dijo, no, hermana, véjese, lo que usted está hablando no es de acuerdo. Y ahí ella se fue. Pero yo jamás le dije, hermana, tenés que salir y dejar eso. Esperaba que el Señor haga. Y como al 1 año y medio ella salió, pero trajo toda su familia, salvo un hijo, quedó del otro lado. Es más, los demás todos vinieron con ella y escucharon el mensaje. Una gran familia, una hermosa familia. Bueno, así es, hermano. El Espíritu Santo no nos dejará ser engañados. Y dice, porque, seguimos leyendo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y el verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. El hermano que no tiene enseñanza, él sube al púlpito y cuenta. Y usted sabe, hermano, que fui a Estados Unidos y hice esto y que fui a Brasil. Y bueno, y nosotros tenemos también hermanos que visitan. ¿Pero qué hacemos? Bueno, venimos y decimos, hermano, el Señor se manifestó y se establecieron iglesias y no nos gloriamos por eso. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor. Pero ellos no, y ellos cuentan cuánto le dieron, qué le hicieron, qué no le dieron, cuántos coches el Señor les regaló, pero eso todo se va a terminar acá. Lo importante es lo que acumulan en los cielos. Ese dice, ahí no está nuestro tesoro, donde la polilla ni el orín corrompe, dice. Así dice la palabra. Y bueno, vemos acá, dice, si esto enseñas a los hermanos, dice verso 6, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido, ¿qué es la palabra nutrido? Una persona bien alimentada, un niño nutrido. Un niño bien nutrido, gordito, lindo, usted lo alza y se lo quiere comer todo. Bueno, yo quiero comer mi nieto a besos. Nutridos. Bueno, así, hermano, el Señor nos ve. Y dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. Y sí, porque a veces las ancianas demasiado queremos contar qué hice yo cuando era joven, qué no hice, y qué esto, qué el otro, y le contamos cuentos a nuestros nietos, y qué esto, fábula. Bueno, que el Señor nos ayude en esto. Y dice, vemos que dice en Judas 4, han sido destinados. ¿Y por qué? Por rechazar a Cristo, como escuchábamos recién que el hermano estaba dando. ¿A qué? A condenación. Son impíos, nunca fueron hijos, porque si no serían píos. Píos significa devotos, piadosos, benignos, misericordiosos. Y dice que estos entraron allí, es lo que dice en la epístola de Judas. Dice que estos entraron encubiertamente. Y sí, hermano, ellos tratan de entrar encubiertamente, aún en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, en nuestras congregaciones. Epístola del apóstol Juan, capítulo 4 y el versículo 1 a 3 vamos a leer. Por eso es que tanto énfasis
hacemos en esto? Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjese lo que dice, falsos profetas. Hermanos, ellos se disfrazan como hijos de Dios. Por ejemplo, solo Jesús, los testigos de Jehová, los mormones, las iglesias de los brasileros. Y después que usted está allí, bueno, hacen sacrificio y adoran a las astillas de la cruz. El camino de la sal, falsos profetas. Bueno, el Espíritu Santo nos muestra que realmente esos son falsos. Y bueno, para ellos, hermano, y por engañar de esa manera, realmente está preparado, dice el infierno para ellos. Ellos piden al agua, a la sal y cuantas mentiras, profesionales con títulos, y se pasean muy amorosos. Con razón el apóstol dice, probad los espíritus, y toman el evangelio en vano, y así también la gracia de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjese, ¿qué pues diremos? Y ellos toman en vano la gracia de Dios. Ellos viven a su manera. Versículo 6 del mismo capítulo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Fíjese realmente qué hermoso cuando llegamos a entender esto. Y esto es solamente por estar bajo la gracia. El verso 15 dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no somos siervos del pecado. El hombre impío, por más que no quiera pecar, es siervo del pecado, y lo único que sale, mejor le sale, es pecar. Si quiere hacer algo bueno, va a ser un poco nomás, pero si usted lo invita a pecar con cualquier pecado, ese le va a salir perfecto. Él tiene que agradar a su amo. Él tiene que agradar a su amo. Y esto, como dije, es por estar, nosotros hemos sido libertados de esto, por estar bajo la gracia. No significa que el hombre viejo, hermano, va a ser salvo. No, no hay salvación para él. Él va a quedar acá, por eso él va a quedar acá. Este cuerpo, la cual domina el hombre viejo, va a quedar. A la tierra va a volver. Acá va a quedar, y por esto va a seguir arrastrándose en el pecado. Pero el apóstol Pablo, vemos que él se sintió impotente ante su viejo hombre, y eso lo vemos en Romanos capítulo 7, el verso 21. Él dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde? En su carne, en su carne. Pero seguimos viendo. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Podríamos decir la palabra de Dios. Al leer la palabra nos deleitamos, hermano. Pero
La carne tira para otro lado, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y acá el apóstol da un grito como pidiendo socorro. Y allí estaba el que lo iba a socorrer. Él llega a decir, mire cómo se sintió, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que sintió el apóstol. En su carne se sintió un miserable, algo tan bajo, algo que realmente lo tenía cautivo. Pero sigue él, allí en el verso 25 encontró la salida, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, o sea, a la palabra de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero fíjese otra cosa que él encontró, verso 8, el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, o sea, de la misma palabra de Dios, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí encontró la libertad. Pablo encontró la salida. Él no dice, bueno, estoy en mi carne me lleva a pecar, no voy a hacer cualquier cosa, no. Él buscó la salida y por medio del Espíritu la encontró. Y si primeramente él dio un grito vamos a decir, desgarrador pidiendo socorro, bueno, él encontró la salida, un grito de lamento. Y bueno, miserable significa infeliz, venturoso, mezquino, avaro, canalla, perverso. Todas las palabras, más no encontró él. Él encontró todo esto en la carne. Hermano, demasiado le impresionó su carne al apóstol. Y así, hermano, cuando a veces nosotros nos miramos a sí mismos y decimos, y a veces es como que nos impresiona. ¿Por qué? Porque decimos, hacemos algo y vamos delante del Señor. Y decimos, Señor, yo no quería hacer esto. Pero lo hice, pero el Señor nos muestra otra vez que esa es la vieja naturaleza, batallando con la nueva, porque la nueva siempre va a buscar agradar a Dios, siempre va a buscar agradar a Dios. Y vemos cómo el apóstol encontró su salida. Hermano, la gracia tiene poder para librarnos del poder del pecado y para librarnos del viejo hombre. Así que tómese de la abundante gracia y vamos a encontrar cada uno la salida. Hay abundante gracia, hermano, aquí. En estos libros, mayormente Romano es un libro que nos muestra la abundante gracia del Señor. Y en sí toda la palabra encontramos la salida. No hay para vivir allí cabizbajo, sino levantarnos en el Señor. Y que Él realmente nos ayude a vencer a este viejo hombre. Hermano, conforme el Espíritu nos guía y luego exclame viendo el cambio en usted. Aleluya, hermano, esto sí que es victoria. Cuando usted ya se siente libre. Pero no se descuide, porque Él se va a retirar por un rato nomás. No olvide que está aquí. Mi peor enemigo, tengo un folleto. Y bueno, mi peor enemigo es el mundo, el enemigo, Satanás, y mi carne. Mi carne es el peor enemigo porque está conmigo. Y se acuesta conmigo, y se levanta conmigo, y vive conmigo. Ese es el peor enemigo que tenemos. A veces, bueno, decimos, fulano es mi enemigo. No, mi enemigo soy yo mismo, mi propia carne,
que se levanta contra mí, que no me deja vivir en libertad. Pero nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y decirle: Señor, tu palabra dice que yo tengo victoria aún sobre mi propia carne. Y declarar, Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. 2:20, Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y seguimos la última parte del verso 4 de Judas. Dice que ellos niegan, dice, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ellos niegan al único Dios soberano, omnipotente, y a nuestro Señor Jesucristo. Lea bien, dice soberano, y a nuestro Señor. Soberano significa autoridad suprema sobre todo. No hay otra, un déspota, y es al único que le cabe la palabra déspota, porque está sobre todas las cosas. Es el único que puede ser déspota, porque está sobre todas las cosas. El único reconocido, no hay otro, hermano, no hay otro. Aún Él está todavía sobre su Hijo. Su Hijo está detrás de Él, pero es Dios y goza de todo lo que Él tiene. ¿Por qué? Porque fíjese que Él le envió para ser crucificado. Y el Hijo dijo: no, si yo soy tan Dios como vos. No, el Hijo dice: yo iré. Y vino. Y cuando estuvo allí en Getsemaní, dice: Padre, dice, si es posible, dice, pasa de mí esta copa. Como Él se puso debajo del Padre. Si es posible. No fue y le dijo: no, Padre. Es como cuando a Abraham le enviaron a sacrificar a Isaac. Él se dejó atar, tipo de Cristo. Y cuando subió allí sobre el altar que había preparado, Él se iba a dejar, pero Dios proveyó. Y bueno, el Padre nos proveyó a su Hijo. Y Él en obediencia vino por nosotros. Hechos capítulo 4 y el versículo 24 al 26. Y pues, vamos a leer desde el 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor eres tú, el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan mal? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjese, todo esto se habían levantado contra el Señor. Y esto es lo que están hablando aquí estos apóstoles. Ellos están recordando lo que habían hecho. Primera de Timoteo capítulo 6. Siempre el enemigo se va a levantar. Siempre se va a levantar para desbaratar el plan de Dios. Pero, pobrecito, él no entiende en esa parte que no puede contra Dios, a menos que nosotros, le demos lugar. Capítulo 6, versículo 15 y 16. El cual dice: a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Fíjese acá
como el apóstol Pablo está hablando de nuestro Dios. Dice, el único soberano, dice, y a nuestro Señor. Eso significa, como le dije, es soberano sobre todas las cosas. ¿Y por qué es eterno? Dice sempiterno, significa eterno. Y también en hebreo significa kurios, que es el Señor Jesucristo, sobre todas las cosas. Kurios significa Señor subordinado. El Señor estuvo subordinado a su Padre, Él, todo lo que su Padre le envió a hacer, Él vino y hizo. El Hijo siempre fue así, pero realmente el que le rechaza al Señor Jesucristo, rechaza el gobierno absoluto de Dios sobre todas las cosas, está diciendo, no lo necesito. Y por eso es que Dios ha preparado, dice, para ellos, dice, el fuego eterno. Así dice la palabra. Judas 5, verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo y sacándolo de Egipto, después que destruyó a los que no creyeron. Bueno, acá nos está hablando de quién, de Lot, y está hablando, estoy equivocada. Realmente, hermano, él acá está mostrando y hace mención de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Está hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 12 y el versículo 51. El hermano, no sé si ya llegó o está por llegar allí, a la salida de Egipto. Qué glorioso fue, hermano, cuando salió el pueblo de Israel. Y vemos allí cómo fueron destruidos los que no creyeron. Éxodo capítulo 12, versículo 5. Acá está dando por primera vez la Pascua, está mostrando cómo va a ser el animal. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis con el fuego. Esto está representando, hermano, la cruz del Señor Jesús. Allí Él pasó el fuego realmente del sufrimiento por nosotros. Y dice el verso 11, el cual es lo que nos interesa. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomo y vuestro calzado, y vuestros pies y vuestros bordones en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y el verso 2 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Fíjese, todo aquel que no se puso detrás de la cruz, y el que acepta a Cristo se pone detrás de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque somos salvos a través de aquella cruz, a través de aquella cruz. Por eso, a veces
cambiamos, dice, yo amaré al Señor de la cruz, y sí amamos sobre todo, porque quien sufrió es el Señor. Pero también, hermano, nos recordamos aquella cruz, y bueno, y por causa de aquel símbolo, es un símbolo nada más de la cruz. No les digo que vamos a andar con una cruz colgada, ni esas cosas, pero no vamos a cambiar, porque en esa cruz, hermano, fue nuestra victoria. Allí usted y yo tuvimos victoria, porque Cristo allí en la cruz la ganó para nosotros. Él la ganó para nosotros. Pero vemos al pueblo de Israel rebelde y contumaz. Ellos fueron salvados con mano poderosa, pero al cruzar nomás, murmuraron contra Jehová, olvidando que Jehová Dios los había sacado con su mano poderosa y que los había librado de los egipcios. Números capítulo 13. Vemos cómo es el creyente a veces. El creyente a veces también hace eso, pero acá vemos a dos fieles, encontramos a dos fieles. Pero vamos a ver Números 13, versículo 27. El verso 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. De mucha prueba seguramente, porque 40 es número de prueba. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y usted debe recordar que trajeron, dice que cortaron un racimo, que entre dos personas, hermano, tenían que traerlo, de lo grande que era. Y Dios le había prometido a Israel una tierra que fluye leche y miel, una tierra que iba a ser rica en fruto. Pero ellos no creían. Y dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Los hijos de Anat eran gigantes. Y Amalek habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Pero acá se levanta, ellos habían visto los gigantes, y habían visto todos los que estaban habitando allí. Hermano, y así viene Satanás a veces y nos muestra, y nos dice, ¿cómo vos vas a ser un vencedor? Si fíjate que en vos habita esto y habita aquello. Y nosotros tenemos que echarle en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya es algo que el Señor compró. Y ellos están usurpando, ¿no? Y a veces quieren venir y usurpar. Quieren usurpar, pero no pueden entrar. No pueden entrar. Y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjese, hermano, cómo ellos pronto olvidaron, hermano, lo que Dios había hecho en Egipto. Y cuando le persiguieron con los carros y caballos, y empezaron allí a mostrar lo que habían visto. El verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí a gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, así les parecíamos a ellos. Fíjese, hermano, cómo es la carne. La carne se muestra grande, y el creyente, hermano, si realmente no está mirando al Señor, ve que lo que está en él, esto es lo que vio el apóstol Pablo, pero él encontró la salida, él dio un grito pidiendo el socorro a Dios, y eso es lo que debemos hacer nosotros.
ir al Señor, ir al Señor. Y vemos a Josué y a Caleb, como ellos realmente se levantan y le hablan a la congregación. Y entonces toda la congregación gritó y dio voces, capítulo 14, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Que ya se olvidaron pronto de la servidumbre en la cual habían estado esclavos. Y ya querían morir, ya se levantaron contra el siervo de Dios. Y así hacemos a veces nosotros, hermanos. A veces decimos, antes yo estaba mejor que ahora, antes estábamos mejor que ahora. Y el verso 29 y 30 del capítulo 14, vemos que Jehová Dios le había hablado realmente a Moisés. Podemos leer desde el 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí y la querella de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Estos fueron fieles, ellos vinieron y ellos dijeron: levantémonos, porque el que está con nosotros es más poderoso. Ellos sinceramente creyeron a la palabra. Hermano, ¿y cuántas veces nosotros vivimos una vida de derrota? El Señor en este tiempo no nos va a exterminar porque estamos en tiempo de gracia. Pero ¿sabe una cosa? A veces vivimos una vida de derrota continuamente. ¿Por qué? Porque murmuramos contra Dios. Y vemos aquel otro que adelanta y aquel por qué adelanta. Y mira cómo hay, y vivimos ocupados en la vida del hermano. ¿Y por qué yo no adelanto? Pero el sincero va adelante nomás. Él va adelante. Él no levanta la vista para mirar a otro. Él se mira a sí mismo y sigue mirando al Señor. Y sigue en lo que el Señor le mandó. Y esto es lo que hizo Josué y Caleb. Ellos fueron. Y fíjese lo que le dice. Solamente, dice, Josué y Caleb. De tantos que ellos habían salido. Fíjese, hermano, cómo la incredulidad es la raíz de toda rebelión. Ellos se rebelaron contra Dios. La incredulidad se opone contra Dios. Y de allí viene la desobediencia a Dios. Por eso hacemos énfasis, hermanos, en creer a la palabra con fe. En creer a la palabra con fe. Porque, hermano, si no creemos, no podemos obedecer. Hermano, escuche y escuche la palabra, y ella le infundirá fe, no en el hombre, sino en Dios. Usted deje de mirar al hombre, deje de mirar al hombre. Hermano, si usted me mira a mí, y usted me conociera, en mí, cuántas falencias hay. Pero si miramos, dice, alzamos nuestros ojos y miramos al Señor. Eso es lo que nos manda el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12. No dice puesto los ojos en mí, dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Hermanos, si miramos al Señor, jamás seremos confundidos. Dice su palabra en Romanos capítulo 10 y el verso 17. Mayormente casi todos sabemos este versículo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, cuando más escuchamos la palabra, la fe va creciendo. Y vamos creyendo, hermano, y vamos creyendo. Y fíjese, hay un versículo que dice allí en Santiago, dice, sin fe
es imposible agradar a Dios. Y también Hebreos dice así. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y otra vez el apóstol dice en Efesios capítulo 1 y el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermano, un hermano con fe puede ser un hermano muy humilde, puede ser un hermano muy pobre, naturalmente, pero es un hermano poderoso, hermano. Un creyente con fe es un hermano poderoso. ¿Por qué? Porque Cristo se manifiesta en él. Cristo se manifiesta en él. Y Él es el todo soberano, el todopoderoso, hermano. El todopoderoso. Y otra vez dice, y jamás será confundido, dice Romanos capítulo 9, versículo 33. Así como está escrito, he aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en Él, ¿en quién? En el Señor, no será avergonzado. No será avergonzado. Y avergonzado significa confundido. Confundido. Pues nuestro Dios, hermano, y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 14 y el verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Fíjese, jamás seremos confundidos a aquellos, hermanos, que realmente creemos en la palabra, hermano. Creemos en la palabra. Por eso, hermano, que tanto el Señor en este tiempo realmente vemos cómo el Señor prepara para escuchar su palabra. Y estamos tan contentos, hermano, cuando escuchamos la palabra. Porque la palabra es la que infunde fe. La fe es por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. El Señor le bendiga.